Buenos días, tardes, noches. Vamos a revisar el diseño de un circuito con amplificadores operacionales, el cual debe de cumplir ciertas características de voltajes de entrada y voltajes de salida. En este caso, como parte de un ejercicio de un examen. Entonces, el enunciado del problema nos dice que un sensor entrega una señal que varía entre 0.1 volts y 1.7 volts. El circuito que se tiene que diseñar debe ser un circuito que entregue un voltaje de salida de 0 volts cuando en la entrada del sensor están presentes 0.1 volts y debe entregar también 5 volts en su salida cuando en la entrada del circuito están 1.7 volts a la salida. Bueno, en este caso aquí ya tenemos el diseño del circuito, pero vamos a ver pues la metodología para poder realizarlo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es una gráfica donde vamos a colocar los valores de entrada, en este caso van a ser el eje horizontal, y los valores de voltaje de salida, que en este caso va a ser el eje vertical. Tenemos como valores de voltaje de entrada de 0.1 volts y 1.7 volts, de tal manera que debe de corresponder que cuando se tengan presentes 0.1 volts a la entrada, a la salida debe de existir 0 volts. Y cuando se tengan 1.7 volts de señal de entrada, a la salida debemos de tener 5 volts. Entonces tenemos que graficar una recta que pase por los dos puntos, ¿sí? El punto 0.1 volt con 0 volts a la salida. Y el otro punto que sería 1.7 de volts de entrada y 5 volts a la salida. Para poder obtener la ecuación de esta recta, pues tenemos los datos suficientes, que son 2 puntos, ¿no? Entonces, a partir de la ecuación de la recta, y menos y1 igual a m por x menos x1, que en este caso las coordenadas x y y traducidas en los voltajes, sería que la y es mi voltaje de salida y la x es mi voltaje de entrada. Entonces, se obtendría primero la pendiente de esta recta, ¿verdad? Teniendo la fórmula pendiente, podemos obtener nosotros el valor de esta como 3.125. Y a partir de la fórmula de la recta, obtenemos nosotros la fórmula sustituyendo el valor de la pendiente, 3.125 en este caso, y uno de los puntos. Puede ser cualquiera de los dos puntos, puede ser este 0.1 y 0 o este otro 1.7,5. En este caso pues estoy sustituyendo este segundo punto, ¿verdad? Voltaje de salida menos voltaje de entrada 1, que sería en este caso voltaje de salida 1, que en este caso sería el 5, igual a la pendiente por BI menos, en este caso BI 1, voltaje de entrada 1, que es 1.7. Bueno, ya realizando las operaciones, pues nos va a quedar esta ecuación. Voltaje de salida igual a 3.125 veces el voltaje de entrada menos 0.3125. Esta ecuación de la recta se le conoce como coordenada ordenada al origen, ¿sí? Este 0.325 negativo nos indica este valor que hay de intersección de la recta con el eje de la Y o el eje del voltaje de salida. Bueno, nosotros vamos a necesitar un amplificador que tenga una ganancia de 3.125, ¿sí? 3.125 y sumarle un voltaje de menos 0.3125, que sería esta coordenada o esa intersección de la coordenada. Para este diseño pues elegí yo el más sencillo que podríamos tener, que consiste en un amplificador inversor. En este caso se están sumando las dos señales, la señal de negativa de 0.3125 que nos resultó aquí como este desplazamiento y la señal del sensor aquí está, en este caso está como 1.7, ¿verdad? Entonces podemos ver que es un circuito con retroalimentación negativa. La salida la estamos retroalimentando a la terminal inversora. La terminal no inversora está conectada a tierra y en la señal de entrada pues tenemos nuestras dos señales, ¿verdad?
Ahora, como es un circuito inversor, pues volvemos a invertir la señal que nos entregue, ¿no? Entonces, estoy colocando otra etapa inversora a la salida con ganancia unitaria. Tiene una resistencia de retroalimentación de 1 kilo, una resistencia de 1 kilo también eso. Este ya nada más es con el fin de invertir la señal, ¿no? El signo de la señal. Aunque se podría realizar este circuito con un amplificador sumador no inversor, también se podría utilizar solamente un integrado o solamente un amplificador operacional, ¿sí? Pero bueno, este es el que decidimos colocar en este caso. Entonces, hacemos una simulación. En este caso, cuando tenemos un voltaje de entrada de 1.7 volts, la salida tendría que darnos 5 volts. Vamos a hacer la simulación. Bueno, aquí tenemos nosotros 5 volts a la salida. Bueno, 5 volts a la salida cuando tenemos un voltaje de entrada de mi sensor o del sensor de 1.7 volts. Ese es uno de los puntos que tenía que cumplir. Otro valor debe ser cuando mi sensor, mi voltaje de entrada sea 0.1 volts. Cuando yo tengo 0.1 volt a la entrada, en la salida debe de existir 0 volts. ¿Sí? Entonces vamos a correr la simulación. Y cuando tengo 0.1 volt a la entrada, a la salida tengo yo 4.04 milivolts negativos. Prácticamente estamos hablando de 0 volts, ¿verdad? Es un valor demasiado cercano. Bueno, son los únicos dos valores que tenemos para comprobar el funcionamiento. Aquí estamos suponiendo que el comportamiento de mi circuito pues es lineal, que la curva que realiza su funcionamiento pues es una línea recta, ¿verdad? Podría darse el caso de que se requiera un comportamiento no lineal, pero pues ya no sería este el diseño del circuito, ya tendríamos que eh, meter otras características y a lo mejor pues otros componentes, ¿no? Pero bueno, entonces el procedimiento para resolver el ejercicio pues era de esta manera, ¿no? Habría que también hacer esta deducción de la ganancia que habría que dar con el desplazamiento, ¿sí? Ahora, esta ganancia de 3.125 pues yo la obtuve poniendo como una resistencia de retroalimentación de 10 kilos. Yo elegí este valor y de acuerdo a la fórmula de ganancia o la función de transferencia del amplificador inversor, que es menos RF entre RI, RF vale 10 kilos. RI entonces va a valer 10.000 entre 3.125, que es la ganancia que teníamos aquí, ¿sí? Entonces 10.000 entre 3.125 nos resultaría 3.2 kilo, ¿verdad? Y el desplazamiento tiene una ganancia unitaria, porque lo único que tiene que hacer es incrementar o disminuir ese voltaje, ¿verdad? Como estoy poniendo una resistencia de retroalimentación de 10 kilo ohms, pues también la resistencia para mi desplazamiento, voltaje desplazamiento, pues también es de 10 kilo ohms, para que no haya ganancia o que la ganancia sea unitaria. Podríamos colocar aquí en este punto un medidor de voltaje y pues lo único que vamos a ver es que la salida está con un valor negativo y acá ya la tenemos con un valor positivo, ¿sí? Bueno, sería todo entonces. Gracias.